Buenos días, ¿cómo están? Mil disculpas por la demora, pero hubo un cortocircuito hoy día acá en mi casa. No había luz, así que tuve que llamar muy temprano al señor Rosario, que él se encarga de esas cosas. Así que vino el señor Rosario y me arregló la cosa. Ahora ya tengo luz, así que ya puedo estar con ustedes también. Es un problema, ¿no? Realmente uno... Parece mentira, depende mucho de la corriente eléctrica, ¿no? Y en especial ahora que estamos en la pandemia, que todas las... Buenos días. Buenos días, Alberto Llerena, Luis Espinosa, Hugo Arévalo, que me ha escrito. Ya vamos a ver que están entrando. Están uniendo a la sesión, qué bueno. Entonces, espero que les haya avisado el ingeniero Estacio para los que entraron temprano, a las 8:30. Yo le avisé a él que les avise, ¿no? Y les dé una advertencia que iba a entrar después de las 9:30 o 10, más o menos. Bueno, menos mal ya creo que Ítalo les avisó que iba a estar entrando alrededor de las 10. Ok, bueno, ya estamos acá entonces, nuevamente. Vamos a empezar entonces la reunión. Hoy día voy a mostrar lo que es el modelo de Wakabayashi, ¿no? Que he hecho una especie de resumen, ¿no? El modelo de Wakabayashi es el que se usa para los ardiostres, ¿ok? En especial los ardiostres excéntricos y concéntricos. En ambos casos se puede utilizar, ¿no? Más en los concéntricos, ¿no? Debido al tratamiento que se le ha dado. Entonces, la idea de ahora que ahora más tarde me tienen que entregar su tarea, ¿no? Voy a poner el link. De verdad que no he podido poner el link, lo pensaba poner en la mañana, pero con el problema de la luz ya no he podido generar el link, así que ahora lo genero el link en la tarde para que en el transcurso del día puedan subir ustedes la tarea que les he dejado de el bilineal, ¿no? También otra cosa es que no solamente me entreguen el Excel, sino también me entreguen su informe, cómo es que lo han hecho, sus apreciaciones, sus dificultades, ¿no? En fin, ¿no? Todo lo que han aprendido haciendo la tarea. Eso es lo que va en el informe, ¿ok? Bien. Entonces déjenme, voy a dejar de proyectarme a mí, ¿no? ¿Me escuchan bien? ¿Alguien me puede responder? Si me están escuchando bien. Sí, doctor. Sí, doctor, buenos días. Sí se escucha. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, doctor, lo escuchamos. Ah, gracias. Ahora sí los escucho. Está el volumen muy bajo. Ok, voy a compartir la pantalla. Creo que ya se está grabando. Sí se está grabando. Vamos a compartir la pantalla. Entonces, vamos a ver acá la parte del el modelo de Wakabayashi. Okay. Lo tengo por acá. Ahí está. Ok, entonces, les voy a pasar ahora en el Drive, ¿no? Este resumen, así como la traducción libre que gracias a uno de mis asistentes, la bachillerta Epicuri, ella me ayudó para hacer la traducción, que es una traducción libre realmente. Así como esto que les voy a mostrar también es una interpretación libre de lo que es la expresión matemática para el modelo histerético de los ardiostres de acero, ¿okay? En función
de variables histeréticas, de funciones histeréticas que se pueden tener. ¿Okay? Entonces, la idea es que ustedes puedan, buenos días, puedan entender cómo es cada uno de esos lazos, ¿no? Entonces, ese trabajo fue hecho por los alumnos del doctor Wakabayashi, ¿no? Nakamura y Shibata. ¿Okay? En principio, déjenme darle el enter. Ahí está. Entonces, el comportamiento histerético de un arreostre ha sido formulado en forma matemática. Así como ustedes hicieron el bilineal matemáticamente, hablando, este estudio enfoca a los arreostres que tienen una sección transversal rectangular o también una sección de ala ancha para el pandeo sobre el eje débil, ¿no? Y una relación de esbeltez de la sección que anda entre 30 y 150. ¿Okay? O sea, abarca la investigación en laboratorio, abarca un buen número de especímenes, ¿no? Para tener ese rango entre 30 y 150 de KL sobre R. ¿Okay? Entonces, se dice que esta formulación matemática está basada en los experimentos del doctor Wakabayashi. Entonces, un ciclo idealizado está compuesto por un mecanismo de líneas en rangos de tensión y compresión respectivamente. El rango lineal elástico, el rango plástico completo en tensión, son los definidos en forma inicial, ¿no? Y el deterioro de la resistencia y de la rigidez bajo la inversión de fuerzas se evalúa aproximadamente, ¿okay? Por una regla de mecanismos lineales. ¿Okay? Entonces, primero, la fuerza del arreostre se expresa como una función simple con respecto al desplazamiento axial. ¿Okay? Y la regla histerética va a ser simple. Entonces, si yo tengo un arreostre es una barra, la barra tiene una rigidez que es EA sobre L. Conociendo el área, el módulo y la longitud, yo puedo tener cuál es la rigidez. Al tener la rigidez es la pendiente de la línea, ¿okay? Entonces yo puedo tener para un desplazamiento dado cuál es la fuerza que tiene, ¿no? Entonces eso es en primera instancia cuando uno lo tiene desde el punto de vista elástico a la arreostre. ¿Okay? Los parámetros que controlan la característica histerética se expresan en términos de relación de esfuerzo adimensional. ¿Okay? Entonces, usualmente nosotros tenemos que el esfuerzo lo ponemos en términos de o bien el esfuerzo de Euler o bien el esfuerzo crítico de Pandeo, ¿ok? Son las dos formas como nosotros podemos esperar que expresar un pandeo, ¿ok? Entonces, lo que propone los lazos histeréticos de Wakabayashi es hacerlo, pero en forma adimensional. ¿Eso qué quiere decir? Que si tienes una fuerza, la divides entre su área, entonces tienes su esfuerzo. ¿Ok? Entonces, ese esfuerzo que tienes puede ser elástico o puede ser inelástico. ¿Ok? Cuando el esfuerzo es elástico, ¿ok? Corresponde a una porción, de acuerdo a norma, corresponde a una porción del esfuerzo de Euler, ¿no? Si vemos nada más que la norma de LRFD, el AISC, ¿no? Entonces, el comportamiento elástico, ¿no? Va a estar como el 87% del esfuerzo crítico, pero el esfuerzo crítico es el de Euler, o sea, es el 87% de pi al cuadrado E entre KL sobre R al cuadrado,
que ese sería el esfuerzo de Euler, ¿ok? Pero si lo queremos hacer adimensional, el esfuerzo de Euler está en términos de esfuerzo. Para hacerlo adimensional debería de dividirlo entre un esfuerzo. Entonces, lo que se hace es dividir entre F y E, ¿ok? Entonces, el parámetro adimensional va a ser, tengo un esfuerzo como el de Euler, por ejemplo, o la porción del esfuerzo de Euler, ¿ok? Y yo lo divido entre F y E para tenerlo adimensional. A medida, el punto 3, a medida que se deteriora la resistencia y la rigidez, y a medida que tengo inversión de carga, vamos a tener en el arriostre, ¿no?, que podemos situarnos dentro de alguna de las condiciones de estimación. ¿Ok? Eso es lo que significa tener un punto 3. Y el punto 4, se puede dar estados de transitorios causados por la entrada aleatoria que es duplicada consistentemente con suficiente precisión. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Llega un instante en donde ya se formaron las rótulas plásticas dentro del arriostre, o el arriostre también ya fluyó en tracción, que el arriostre ya no va a levantar o va a tener menos resistencia que la que se tiene. Es decir, se alcanza lo que se llama una resistencia remanente crítica. ¿Ok? Entonces, que se estima más o menos que es el 30% de su esfuerzo crítico, ¿no? Pero en ese rango anda, ¿ok? Entonces, cuando se tiene este modelo de Wakabayashi, ¿no?, las reglas histeréticas están en base a diferencias de la sección, ¿ok? Entonces, los elementos que se pueden tomar son elementos de sección en forma de H, elementos en sección en forma de L, elementos de sección en forma de cajón, ¿ok? Y de tal manera que sean secciones que no tengan fallas locales, ¿ok? Las condiciones de borde de los apoyos, ¿no?, fueron considerados en el ensayo, ¿ok?, como apoyos simples. Eso quiere decir que yo voy a tener un K igual a 1, ¿ok? Y las definiciones que se tiene, en principio, lambda va a ser la relación de esfuerzo, o sea, lo que nosotros llamamos el KL entre R. ¿Ok? Para nosotros ese lambda sería como KL sobre R, ¿ok?, como usualmente lo conocemos, ¿no? ¿Ok? Eso sería cuando esté en compresión. Y cuando estuviese en tracción, es simplemente el L sobre R. ¿Ok? Entonces, este lambda es el que se va a usar. El FIE es el esfuerzo de fluencia que se va a tener. ¿Dónde se fue mi mouse? Desapareció. Acá está. Volvió a aparecer. El FIE es el esfuerzo de fluencia y la carga de Euler, ¿ok?, sería pi al cuadrado E entre KL sobre R al cuadrado, pero como quiero hacerla adimensional, debería de dividirlo entre F y E. ¿Ok? A eso le vamos a llamar NE, o sea, es una carga de Euler, pero adimensional. ¿Ok? Esta es la regla histerética característica. En este caso se tiene para un NE de 405
y un lambda de 45. ¿Ok? Entonces, hace un momento hablaba y decía, ¿no?, que nosotros podemos tener un valor en el cual ya no va a subir más ni va a bajar más. Fíjense acá, ¿no? Así yo tenga muchos ciclos, yo ya no voy a pasar de este valor, ¿ok? Si se dan cuenta, ese valor, esto es como -1, ¿ok? Este es como 0.5 y este es alrededor de 0.3. Entonces, esta rigidez, no, capacidad que se alcanza en un steady state o simplemente cuando ya no va a cambiar, ¿ok? Igual lo tenemos en tracción, fíjense, van a llegar hasta acá, pero y así sigan los ciclos, ya no va a ir más, ¿ok? Entonces, ese valor, cuando se habla de compresión, estamos hablando de alrededor del 0.3 del valor máximo. O sea, esto es más o menos como 0.3, ¿ok? Entonces, vamos a ir viendo las reglas, ¿ok? Entonces, la regla número 1, ¿ok? Puedo identificar que la curva de comportamiento esquelética de un arrestre concéntrico, ¿no?, está dado por 4 estados, ¿ok? Entonces, el primer estado, ¿no?, que es el estado A, ¿ok?, cuando está perfectamente elástico, ¿ok? O sea, puede subir o puede bajar, ¿no?, en tracción, ¿ok? Entonces, el límite de fluencia y la carga axial de fluencia es casi una recta, ¿ok? Eso es lo que se va a tener, ¿ok? Ese es el estado que uno tiene como estado A. En el estado B, ¿ok? En el estado B lo que vamos a tener es que la deflexión de esa curva, ¿ok?, es en un estado en el cual empieza a haber una flexión alrededor de la sección, ¿ok?, cerca del valor de fluencia, ¿ok? Entonces, acá, como ustedes ven, en el B, ¿ok?, se espera llegar a un valor cerca de la fluencia, empieza a doblar, ¿ok? O sea, acá hay una especie de efecto de doble curvatura, ¿ok? En el estado C, ¿ok?, que es cuando pandea la sección, se tiene que, usualmente, ¿no?, al centro va a ocurrir la rótula plástica, ¿ok? Entonces, una vez que ocurre la rótula, empieza a caerse y trata de mantenerse un valor, ¿ok? Y la zona D es la zona de volver a cargar, ¿ok? El volver a cargar ¿cómo se llama?, espécimen, ¿ok? Entonces, cuando la carga se revierte a un estado A, ¿ok?, la descarga pasa por un estado D, ¿ok? O sea, yo puedo estar en el estado A cargando, o imagínense, terminaron acá y empezaron a cargar por acá, empiezan a llegar aquí, empieza a doblar, ¿ok? Entonces, pero a medida que la fuerza va aumentando, lo que se va a tener es que al aumento de esta zona, empieza la compresión, de manera que se llega al estado C, que es el pandeo, ¿ok? Entonces, yo puedo estar en un estado de carga, ¿ok?, y luego viene la descarga, ¿ok? La descarga tiene una degradación en rigidez, ¿ok?, y va a ir yendo hasta que se alcance una deformación que produzca el pandeo nuevamente.
Entonces, ahí va a caer nuevamente la curva. ¿Okay? Entonces, acá, en la idealización, ¿no? Se va a tener que varias de estas curvas pueden idealizarse como rectas realmente, ¿ok? Y las descargas, ¿ok? Van a ser rectas, ¿ok? Las cargas van a ser curvas, ¿ok? Y las cargas inelásticas van a ser también curvas, ¿ok? Entonces, lo que se trata es de tener curvas bastante parecidas, pero escaladas por un factor. ¿Okay? Entonces, cuando se llega al estado C, ¿ok? Al estado D y luego al A, ¿no? Hay una relación en la deformación elástica, ¿ok? Que nosotros le vamos a llamar el dt, ¿ok? El dt es este valor que tengo acá, ¿ok? ¿Por qué? Porque a medida de que uno, imaginemos, este fue el primer ciclo, ¿ok? Dobló, empezó a caer, ¿ok? O sea, acá estamos en el estado C, ¿ok? Y empiezo a cargar de nuevo, ¿ok? A la hora que carga de nuevo, ¿ok? Voy a tener un valor de T', ¿ok? Siempre recuerden que vamos a ir midiendo esta longitud desde que fluyó inicialmente hasta el punto que tenemos. Ese es el valor que vamos a tratar de conservar como si fuese una constante. Entonces, este modelo lo que dice es que la deformación plástica por tracción, que le llamo dt, ¿okay? Y la deformación plástica por compresión, que le llamo dc, ¿okay? Entonces, este dc es el que se da cuando yo estaba bajando, pandeó, empieza a degradarse y de pronto empieza a subir de nuevo, ¿ok? O sea, empieza a enderezarse, ¿ok? Entonces, hasta este punto donde empieza a enderezarse, le llamo DC. Y va a dar nuevamente otro loop, ¿ok? Va a bajar por acá, ¿ok? Va a doblar en otro punto y voy a tener un DC'. Siempre es al punto inicial que se logró, o bien el pandeo, o bien la fluencia, ¿ok? Cualquiera de los dos. Entonces, se dice que esa relación dt', dc' o dt, dc, se trata de mantener proporcional. Es decir, se trata de mantener igual, ¿ok? Entonces, como lo dice acá, que esa relación es casi constante, independiente del valor de la amplitud, ¿ok? Ustedes pueden ver en esta ecuación, ¿ok? La regla número 4 nos muestra entonces que en la gráfica, ¿ok? A pesar de que yo tengo una superposición de lazos histeréticos o loops, ¿no? De diferentes amplitudes, la curva envolvente va a ser más o menos similar, ¿ok? Que eso es lo que interesa a las finales, ¿no? Yo puedo tener varios loops, como tengo acá, ¿ok? Que van degradando, ¿ok? Acá tengo las curvas, cada una de ellas, ¿ok? Pero a las finales yo voy a tener que la envolvente, todas ellas, perdón, ¿dónde me fui? Ya está. La envolvente de todas ellas, ¿ok? Va a ser más o menos lo mismo, ¿ok? Eso es lo que se quiere, ¿ok? Entonces,
esta envolvente que se tiene acá, más o menos es lo mismo. ¿Okay? En este caso, por ejemplo, la carga de Euler normalizada es como de 1,13 y el KL entre R es de 85. Y para esa condición se está obteniendo esta curva. ¿Okay? Luego, cuando la carga pasa a reversión, al estado C, ¿okay? El desplazamiento, entonces, que yo tengo es un desplazamiento como X, ¿okay? Que se tiene en tracción. ¿Okay? Entonces, yo tengo que ver cuál es el menor desplazamiento. Si este X que tengo acá, ¿okay? O este DC que tengo acá. ¿Okay? Y hemos dicho que más o menos debería de ser proporcional. ¿Okay? Luego, la sexta regla dice, cuando uno está en el estado B, ¿okay? Entonces, si estuvieses en el estado B cuando estás en la carga, ¿okay? Estás cargando, el desplazamiento que puedes tener S en tracción, ¿okay? Debería de ser menor que el que uno podría haber tenido, ¿no? Cuando se tenía la compresión. ¿Okay? Entonces, recuerden que cuando se tenía la compresión, ¿no? Este valor fue previamente guardado. ¿Okay? Entonces, para entrar en compresión, uno entra para acá, ¿no? Entonces, llegaste con el S estás midiendo desde el loop anterior al loop actual. ¿Okay? Entonces, estás midiendo ese valor y ese valor debería de ser menor que el desplazamiento que alcanzaste en la zona de compresión en el lazo previo. ¿Okay? Entonces, a medida que vas avanzando, estás tomando los lazos anteriores para darte cuenta cómo evoluciona. Entonces, acá están los diferentes estados que uno puede tener, ¿ok? Desde el estado A, ¿ok? El estado B, que es la carga, ¿ok? El estado C, que es el pandeo, el estado D, que es la recarga, ¿ok? Entonces, cada uno de esos estados lo podemos plantear con ecuaciones. Pero, como se dice, ¿no? Estas ecuaciones dependen de cómo sea el movimiento de los puntos. Cuando yo tengo un punto dado y si ese punto dado está en tracción, va a tratar de moverse a la derecha. ¿Ok? Mientras que yo tengo un punto en compresión, ¿ok? Cuando esté en compresión, va a tratar de moverse a la izquierda, pero degradadamente. ¿Ok? Entonces, va a ir desde un punto B hasta un punto I, vamos a decir así. ¿Ok? Va a ir degradándose. Entonces, igual acá, ¿no? Cuando yo tenga la recarga, ¿ok? Entonces, en la recarga, el punto Z tiende a moverse a la derecha, ¿ok? En una recarga. Eso quiere decir que en un estado que voy de 1 a 2, ¿ok? Yo puedo ir con una pendiente degradada, pero en un estado que vaya yo de 2 hacia A1, ¿okay? Yo debería de considerar, ¿no? Que el movimiento de la función debería de ir hacia la derecha. Es decir, que el punto A1
debería de pasar, ¿no?, por el llamado punto B'. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú estás avanzando o recargando, la curva que tenías anteriormente está viajando contigo. ¿Ok? El loop anterior era de A a B. ¿Ok? Pero una vez que ya ha fluido, ¿ok?, entonces tú vas a ir viajando. Cuando pasas el nivel de fluencia, entonces tú ya vas a ir viajando con esta curva pegada a este punto, ¿ok?, hasta que llegas al punto en que ya no avanza, sino retrocede. Eso quiere decir que ya tienes que bajar por la otra curva, ¿ok? Entonces, cuando la deformación en tracción se incrementa, ¿ok?, entonces yo incremento, ¿ok?, o sea, no estoy descargando, sino estoy incrementando, sigue incrementando. Entonces, como les decía, ustedes van viajando con esta curva pegada. Este B' se va a convertir en algún momento en un B segunda, ¿ok? Entonces yo voy a tener que recordar este punto, ¿ok?, porque yo necesito este punto que está acá. A partir de acá es que va a venir la descarga de pandeo, del estado C. Entonces, cuando viene el estado C, ¿okay?, yo tengo que recordar, ¿no?, cuál era el D'T, ¿ok?, para poder llegar ahí. Y al mismo tiempo, yo debería de recordar cuál es el 4,3 anterior, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo voy a ir avanzando y esto debería de ir decreciendo, ¿ok?, hasta un punto Z, ¿ok? Entonces, yo puedo venir acá, 3, 4, y de ahí debería de ir hacia la izquierda. Entonces, es una semicurva. Entonces, ya habíamos mencionado que cuando yo quiero tener la curva del esfuerzo de fluencia, ¿ok?, se supone o se propone que una relación adimensional debería de ser la fuerza axial entre la fuerza axial de fluencia, o el esfuerzo axial entre el esfuerzo axial de fluencia, ¿okay?, cualquiera de los dos. Entonces, se dice que este valor de N, ¿ok?, si yo tengo una fuerza axial de 1, yo podría tener una relación de fluencia que sea como A, el desplazamiento más B elevado a la R. ¿Ok? Entonces, ese D es la relación, o delta, es la relación que hay entre el desplazamiento y el desplazamiento de la fluencia axial. ¿Ok? Y R es una constante. De manera que se pueda tener relaciones a estos parámetros de acuerdo a esta relación de delta, ¿ok? El caso de que yo estuviese en compresión, yo voy a tener algo más complicado que este en tracción, ¿no? En el caso de la compresión, ¿no?, yo estoy condicionado a tener valores de NE menores que 10 y relaciones de delta N entre delta delta menores que 0. ¿Ok? Tal que el N sea menor o igual que 1. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nos va a dar las curvas diferentes, ¿no? Porque esto ¿de dónde viene? De los experimentos. ¿Ok? En base a los experimentos se han sacado estos puntos y esos puntos se han hecho una regresión y esa regresión ha permitido, ¿no?, tener estas funciones. ¿Ok? Entonces, con estas funciones yo voy a
poder dar la recarga, ¿ok? En el caso de estar recargando hacia la compresión. ¿Okay? Igual, en la tracción, ¿okay? Puedo tener una recarga con las funciones que estoy mostrando acá. ¿Okay? Entonces, esa recarga depende, por supuesto, del parámetro P3, que es función de la carga de Euler, ¿okay? Y del cociente adimensional N. ¿Okay? Entonces, para las zonas de compresión, para las descargas de compresión, ¿okay? y de tracción, ¿no? Yo voy a tener estas funciones que se muestran acá, que dependen de P1, P2, ¿okay? Y dependen a su vez de la carga de Euler adimensional. ¿Okay? Entonces basta con identificar el KL entre R y después sacar la carga de Euler y entonces saber cuál de estas curvas nosotros podríamos usar. Entonces, el movimiento, como les mencioné, ¿no? de la curva, influencia y la descarga elástica son lo que señala, vamos a decir así, básicamente, o caracteriza básicamente a este modelo. ¿Okay? Entonces, hay que identificar el desplazamiento en tracción, ¿okay? Como una función logarítmica, ¿okay? En función de la carga axial adimensional, ¿okay? En ambos casos, Q1 y Q2. Entonces, es necesario, ¿no? Tener estos valores, y como ven acá, todos estos valores son meras aproximaciones, ¿ok? Entonces, estas aproximaciones son las que me van a ayudar a mí a definir el valor de X a medida que uno va avanzando. ¿Okay? Otras funciones que también se pueden tener para el Q1 y el Q2, ¿ok? Entonces, acá el Q1 y el Q2, que son los que se usan en la determinación del punto X. ¿Okay? Y en compresión, ¿okay? Es necesario identificar en el loop previo, ¿okay? Cuál era el valor del dB y del dB0. ¿Okay? Entonces, yo puedo estar de 3 a 4, ¿ok? Bajar, volver a subir, y cuando vaya subiendo acá, ¿ok? Hacia un punto A1, yo reconozco que apenas pase el punto 2, yo voy a empezar a viajar con esa curva, ¿okay? Con la curva que tenía acá, ¿okay? Pero afectada de los valores de la función. ¿Okay? Entonces, estas distancias yo las tengo que tener como dato. Entonces, la descarga, perdón, un ratito. La descarga elástica, ¿no? Entonces, nosotros también vamos a tener que degradar la rigidez, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Cuando yo estoy en una descarga elástica, la rigidez que tengo acá es diferente de la rigidez que tengo acá, y la rigidez que tengo acá es diferente de las anteriores, ¿ok? Entonces, esa rigidez, ¿no? va a depender del parámetro Q3, ¿ok? Y de acuerdo a eso, yo voy a poder bajar dependiendo de mi
parámetro NE, que es el base en este caso. ¿Okay? Entonces, si se observa acá, ¿no? Los loops que se ha obtenido con estas funciones, ¿no? Entonces, estos son los loops experimentales, mientras que estos son los loops del modelo. Se parecen bastantes. ¿Ok? Igual acá, este es el loop experimental y este es el loop del modelo. ¿Ok? No, más o menos por ahí, no es exactamente lo mismo, pero suficiente como para poder hacer una simulación de la respuesta sísmica. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Entonces, este modelo, ¿no? de Wakabayashi, ¿no? Podemos caracterizarlo por la discretización en varias curvas de la curva esqueleto, y que la curva esqueleto va teniendo las degradaciones de las funciones que se han presentado. Y esto es válido entre KL entre R entre 30 y 150. Ese es el rango que Wakabayashi pudo realizar en sus experimentos. ¿Okay? En este caso, el paper original también se lo puedo pasar, se los voy a pasar, ¿no? Creo que lo tengo por acá, ¿no? Acá tengo una traducción, que ya les digo, es una traducción libre del paper, ¿okay? Todo está en inglés, ¿okay? Pero no es exactamente lo que es, a eso voy, ¿okay? Es un inglés de latinos, ¿okay? Y el modelo original de Wakabayashi, ¿dónde lo tengo? Por acá estaba. Por acá debe tenerlo. Acá está. Este es el paper original, está en japonés, ¿ok? Entonces, bueno, si alguno de ustedes puede leer el japonés, ¿ok? Ahí tienen el paper en las palabras y explicación nativa, ¿ok? Se los voy a pasar también, ¿ok? Acá están ¿cómo se llama? Los gráficos originales que se muestran, ¿no? Y lo más valioso acá son las diversas referencias que se presentan del modelo, ¿ok? Pero si ustedes quisieran generar un modelo para un arriostre, este es el modelo que yo recomendaría, ¿ok? Por supuesto, hay gente que dice lo hago como un bilineal, pero un bilineal no es un comportamiento que vamos a decir que sea apropiado como para simular el arriostre, ¿no? El arriostre tiene los loops que acabo de mostrar, es diferente, ¿ok? Entonces, ojo con eso. Bien, vamos a hacer entonces, si tienen alguna pregunta. Ok, vamos entonces a ver otra parte de lo que quería ver esta tarde. No, tarde no, mañana. Perdón. Esta mañana. ¿Dónde se fue? Acá está. Entonces, clase 6. Entonces, vamos a ver. No sé si esto lo habíamos visto, no recuerdo. Habíamos visto los modelos dinámicos. ¿Había hecho alguna presentación de modelos dinámicos? Creo que no, doctor.
¿No? Ok. Entonces vamos a... ¿Cómo se hace esto? Ver, rotar, pantalla completa. Ahí está. Ok, entonces, ahorita no está compartido, ¿no? No, doctor. O sea, entonces voy a compartir ahí nuevamente. Entonces, un poco para refrescar, ¿no? Refrescar lo que ustedes ya conocen, ¿no? Simplemente. Vamos a hacer brevemente, vamos a mencionar cómo son los modelos dinámicos, ¿ok? Entonces, ya ustedes saben que en la dinámica estructural, ustedes tienen que el comportamiento de las estructuras en forma dinámica se da por los vientos, se da por los sismos, se da por la cimentación de máquinas en vibraciones, se da por la propagación de ondas, y para eso tengo herramientas como los ensayos no destructivos de vibración forzada, así como tengo la posibilidad de realizar análisis de interacción sobre la estructura. ¿Okay? Entonces, lo primero que debemos de reconocer es que si tenemos una vibración oscilatoria, ¿no? Esta variación va a variar de acuerdo a la función de tiempo que yo tenga. Entonces, la vibración va a ocurrir, ¿ok? De acuerdo a la función que yo esté aplicando, ¿ok? En consecuencia, esa función que yo aplique me va a generar entonces también una energía potencial o fuerza restauradora, ¿ok? En la vista yo tengo la función es Ft, pero la fuerza restauradora sería K por X, ¿ok? Y la fuerza inicial sería el M por el X dos puntos, ¿ok? Entonces, yo puedo tener un movimiento que se da para múltiples grados de libertad, ¿ok? Es decir, tengo varios osciladores trabajando en conjunto, o tengo también la posibilidad de tener un sistema continuo, ¿ok? Entonces, es la posibilidad de trabajar con un grado de libertad, con varios grados de libertad, la posibilidad de trabajar con un sistema continuo. Entonces, la dinámica estructural nos dice que si tienes vibraciones, las vibraciones pueden ser libres, es decir, no hay ninguna fuerza, ¿ok? O pueden ser forzadas, si es que yo tengo una fuerza. Dependiendo de la naturaleza de la fuerza, yo voy a tener la respuesta, ¿ok? Entonces, a su vez, si yo tengo una vibración libre, puede ser sin amortiguamiento o puede ser con amortiguamiento. Entonces, voy a tener vibración libre no amortiguada o vibración libre amortiguada. Lo mismo sucede, yo tengo vibración bajo una fuerza, algún tipo de función en el tiempo, pero puedo tener que esto esté no amortiguada, o puedo tener que esa fuerza esté amortiguada. Entonces, un sistema de un grado de libertad, por ejemplo, podría ser una torre, como la que ven ahí, ¿okay? En donde todo el fuste, o sea, toda la parte que tengo acá abajo, ¿no? Todo ese fuste se desliza con una rigidez K y con un amortiguamiento C. Y la masa concentrada que tengo arriba, más parte de la masa que tengo abajo, la coloco en un punto donde digo, acá está toda la concentración de masa,
¿no? Entonces, a eso se le llama sistema de un grado de libertad. Sistema de un grado de libertad sin amortiguamiento es simplemente el clásico mx dos puntos más kx igual a 0. ¿Okay? O si divides entre m, ¿okay? Tendrías el x dos puntos más w al cuadrado por x es igual a 0. W entonces toma el valor de frecuencia circular, que así se le llama, la llamada frecuencia circular, que sería la raíz de k sobre m. La frecuencia sería la frecuencia circular entre 2pi. Y el periodo sería 2pi raíz de la masa sobre la rigidez. ¿Okay? Y la solución es una solución armónica, ¿okay? Que es función del coseno. ¿Okay? Entonces, cada uno de los parámetros, ¿okay?, que yo puedo tener acá, A, E y C, ¿okay?, para poder definir la función, ¿okay?, yo los puedo definir como valores constantes. ¿Okay? Entonces, puedo decir, A es como x0, B es como b0 sobre wn, C es como la raíz de x0 al cuadrado más el b0 wn, ¿okay?, al cuadrado, y psi es algo cuya tangente es b sobre a, ¿okay?, por la fase, a la cual le denominamos fase. Acá están la mayoría de los casos, ¿no?, que yo podría considerar cuánto es lo que vale su rigidez. ¿Okay? Lo más clásico en los modelos de corte, decimos que el K es 12i entre L al cubo, ¿no? ¿Okay? Pero eso no vale para una viga. ¿Okay? En una viga tenemos que eso es 13i sobre L al cuadrado B al cuadrado. Eso es lo que sería su rigidez. ¿Okay? Y así tenemos una serie de ejemplos que sale de la rigidez elástica y de la mecánica de materiales. ¿Okay? Entonces, todos van a ser sistemas que los puedo idealizar como sistema de un grado de libertad. ¿Okay? Entonces, la vibración forzada significaría que ya no tengo cero, ahora tengo una fuerza, pero esa fuerza depende del tiempo. La dependencia del tiempo, ¿okay?, se da, por ejemplo, en la fuerza de sismo, generalmente. ¿Okay? La fuerza de sismo usualmente se dice que esto está dado por una expresión en donde tengo una solución particular y una solución complementaria. ¿Okay? Entonces, de acuerdo a eso, yo voy a tener que va a variar mi respuesta sísmica. ¿Okay? Y todo es función de ¿quién? Del PT. ¿Okay? ¿Por qué? Porque yo puedo decir, el PT va a depender de un XG en el tiempo que tiene esta forma. Entonces, la respuesta va a estar en función de este valor de XG. ¿Okay? Entonces, puedo tener el PT, en este caso, sea como una explosión. ¡Pah! El P0 ocurrió. ¿Okay? Entonces, con ese P0, ustedes van a tener que la vibración va a estar dependiendo de esta función P0. ¿Okay? Entonces, yo voy a tener que el XG va a ser el X de la similar a la función, ¿okay?, y el XP particular
dependiente de la función, es P0 sobre K. ¿Okay? Y el X genérico, ¿okay? Yo lo voy a hacer dependiendo de qué, de la ecuación de movimiento que yo tengo. ¿Okay? Entonces, eso también me define que yo puedo tener un factor de amplificación dinámica. ¿Okay? El factor de amplificación dinámica se evalúa en función de la respuesta que yo obtengo versus la respuesta que yo hubiera obtenido, ¿okay? Si esto hubiera sido estático. ¿Okay? Entonces, esa comparación me da el factor de amplificación dinámico. Entonces, yo podría tener, para un caso como el que estamos mostrando, de una carga en forma de bomba o disparo, ¿no? P0, ¿okay? Que la respuesta, ¿no? Estaría dada por un XT, ¿okay? Mientras que sería el valor estático, que es P0 sobre K, por el factor de amplificación dinámica, que en este caso sería 1 menos el coseno de W por T. Entonces, esta sería la vista de la amplificación dinámica. ¿Okay? Sin embargo, yo puedo tener otro tipo de descarga. Yo puedo tener que este valor, que era una carga constante, ahora se convierte en un pulso. ¿Sí? Un pulso es como una explosión dura un tiempo TD, ¿no? La explosión no se queda mucho tiempo, simplemente ¡pum! Y baja. ¿Okay? Entonces, según eso, entonces yo tengo el PT sería P0 hasta TD, y 0 cuando supere el TD. ¿Okay? De acuerdo a esas condiciones que yo tengo para el PT, yo puedo hallar sus valores condicionantes, ¿ok? Y puedo resolver la ecuación, ¿ok? Para cada uno de los rangos planteados, así como el factor de amplificación dinámica. Eso me permite a mí observar la evolución del pulso. ¿Okay? ¿Por qué? Porque entonces la evolución del pulso dependerá, ¿no? de este factor de amplificación dinámica. ¿Okay? Entonces, a medida que vaya variando, ¿okay? Entonces esta amplificación dinámica va a convertirse en cierta estabilidad. Cuando yo tengo carga armónica, entonces ahora es de la forma A por el seno o A por el coseno. ¿Ok? Entonces yo tengo una respuesta transitoria y una respuesta estable. ¿Ok? Igualmente, yo voy a considerar, ¿no? que el sistema en reposo, ¿ok? Va a tener una respuesta que se va a convertir en una respuesta estática, y que cuando la vibración se convierte en estable, yo voy a tener un factor de amplificación dinámica. ¿Okay? Entonces, este factor de amplificación dinámica va a alcanzar un valor máximo, ¿no? Cuando yo tengo un valor del seno que sea como 1, ¿okay? Y que alcanzaría este valor. ¿Okay? Entonces, esta carga armónica, ¿no? Nos muestra que si nosotros estamos con la amplificación dinámica, ¿okay? Puedo alcanzar la resonancia cuando la frecuencia del sistema sea igual a la frecuencia de la carga excitadora. Recuerden, ustedes están excitando con un A seno de W,
Pero si este W es igual al W del sistema, entonces se va a dar que estaremos en un punto de respuesta infinita, en algún lugar del universo. ¿Okay? Entonces, la vibración libre amortiguada significa que le ponemos un amortiguador a la respuesta que teníamos antes sin amortiguamiento, ¿ok? Y entonces va a aparecer un término más dentro del equilibrio dinámico de la fórmula de Lambert, ¿no? Que me va a decir que la solución de este tipo de ecuación está dada por un A a la épsilon por beta t. ¿Okay? Entonces, acá yo voy a encontrar también otra definición, que es el parámetro del amortiguamiento crítico. Si yo estoy con el amortiguamiento C, que es mayor que el crítico, entonces estoy en un sistema sobreamortiguado. Cuando yo tengo que el amortiguamiento C es menor que el crítico, entonces estoy en un sistema subamortiguado. Y cuando yo tengo que C es igual al amortiguamiento crítico, estoy con un sistema de amortiguamiento crítico. Yo puedo tener cualquiera de los tres casos. ¿Ok? Entonces, eso nos lleva a tener que evaluar estos coeficientes de amortiguamiento y amortiguamiento crítico. Entonces, de acuerdo a la respuesta que yo tenga, mis parámetros A1 y A2 van a estar en términos de desplazamiento y velocidad inicial. ¿Ok? Y con estos valores yo podré hallar la respuesta, reemplazando aquí, yo podré tener la respuesta. ¿Okay? Entonces, según si tengo un sistema sobreamortiguado o subamortiguado, yo voy a poder definir cuál es el valor de respuesta, en este caso, amortiguada. Entonces, acá vamos a establecer, ¿no? Si tengo el sistema sobreamortiguado, subamortiguado o el sistema crítico. Entonces, vienen las definiciones, ¿no? Porque ahora ya mi sistema, ¿no? Que antes era constante, ¿ok? Ahora empieza a caer la vibración libre, ¿ok? Hasta que desaparece. Eso quiere decir que al haber el amortiguamiento, yo voy a poder medir el amortiguamiento en base al decremento logarítmico. ¿Qué es lo que se hace experimentalmente? Cuando ustedes tienen un edificio ya construido y necesitan saber cuál es la aceleración de ese sistema porque el sistema no tiene planos, ¿ok? Pero les piden a ustedes que lo refuercen o que hagan algún milagro con ese edificio, ¿ok? Entonces lo que ustedes hacen es llevar unos sensores y medir la vibración libre, ¿ok? Basta con que alguien salte para que empiece a vibrar el edificio, ¿ok? Y va a vibrar con sus modos fundamentales. Y van a aparecer sus modos dentro de esa medición, ¿ok? Entonces, a la hora que se mide, vamos a obtener una curva, como la que estoy mostrando acá, y cuando yo quiera saber el amortiguamiento, simplemente basta con tomar dos picos y evaluar el decremento logarítmico. ¿Okay? Entonces, ese decremento logarítmico es el que a la final me va a dar el factor H, usado como amortiguamiento. ¿Okay? Entonces, si yo tengo H menor que 1 sobre amortiguado, H igual a 1, amortiguado crítico, y H mayor que 1 a subamortiguado. No, perdón. Menos que 1 subamortiguado, mayor que 1 sobreamortiguado. ¿Okay? Entonces, si yo logro medir el decremento logarítmico, ¿okay? Yo puedo medir también la frecuencia, ¿okay?
La frecuencia es la distancia horizontal que tengo entre los dos. ¿Ok? También sale de una medición. ¿Ok? Entonces, si he medido el delta L, ¿ok? Y si yo he medido la frecuencia, ¿ok? Entonces, con la frecuencia, yo puedo sacar la frecuencia circular y puedo sacar cuánto vale el H. Entonces, voy a obtener de esta fórmula también yo podría extraer cuánto vale el H. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo la respuesta forzada, quiere decir que en la fuerza yo puedo tener un sistema que está subamortiguado, es decir, el H menos que 1, es una de las condiciones, ¿no? Porque si yo lo tuviese sobreamortiguado, entonces no se va a mover, ¿ok? Entonces yo lo tengo que tener subamortiguado para poder moverlo, ¿ok? Entonces todo va a depender de quién, de la excitación forzada que tenga, ¿no? El P0 seno de WT, por ejemplo. Con eso yo puedo hallar los parámetros C y D para la respuesta particular que se espera y para la respuesta general, ¿ok? El A y B van a depender de las condiciones iniciales. Con eso entonces yo espero tener un factor de amplificación dinámica que es totalmente medible y cuantificable si es que yo uso un set de sensores. Puedo tener también, no que sea un caso de una función seno, sino que sea simplemente un pulso, ¿sí? Igualmente voy a lograr una respuesta para el caso de un pulso, ¿no? Y si yo quiero solucionar esto en forma teórica, yo puedo usar la vibración arbitraria de Duhamel, ¿ok? Duhamel lo que hace es integrar, o sea, discretiza e integra, ¿ok? Entonces, la integración simplemente es una suma de respuestas. Eso es lo que hace Duhamel. Esto se lo dejo para que lo vean. Estas son algunas rigideces, ¿no? Se plantean. Esto, si ustedes ya lo conocen, así que simplemente lo hago para que lo refresquen. Y el otro sería los sistemas de varios grados de libertad, ¿okay? Que es lo que podemos usar, ¿no? En cualquiera de los edificios, ¿no? Que nosotros quisiéramos idealizar. ¿Okay? Entonces, una de los puntos es que yo tengo que tratar de idealizar mi edificio. ¿Okay? Siempre recuerden, uno no puede confiar en los softwares, ¿okay? Uno tiene que sacar la respuesta antes de que el software te diga la respuesta. Tú ya tienes que saber más o menos cuánto va a salir. ¿Okay? Y ese más o menos cuánto va a salir lo puedes saber hacer con los métodos aproximados. ¿Okay? Pero un método aproximado ¿de qué depende? De uno o dos modos de vibración. ¿Ok? Entonces, para recordar eso, ¿no? Yo tengo un sistema de varios grados de libertad. Entonces, un sistema de varios grados de libertad es un sistema de pórticos, como el que ven ahí. Tengo columnas en paralelo, ¿ok? Y tengo ejes en paralelo, ¿ok? Que según por donde venga el sismo o el viento, sea en X o sea en Y, incluso en Z, yo voy a poder idealizar cómo es que es mi respuesta. ¿Ok? Primero es identificar los grados de libertad que yo tuviese como pórtico plano.
¿Ok? Entonces, cada eje va a tener sus propios grados de libertad. Esto es lo que hace el ETAPS, por ejemplo. Cada eje reconoce que tiene ciertos grados de libertad. Luego, como estos grados de libertad los condensas en función de ¿qué? Que dice que toda esta losa no se mueve. ¿Ok? Solamente va a tener un movimiento, ¿no? Por ejemplo, acá, un movimiento 1 y un movimiento 2. Entonces, estoy condensando todos los movimientos que son grados de libertad horizontales a simplemente un grado de libertad por nivel. ¿Okay? ¿Y eso es por qué? Porque hay losa, pues. Si mi modelo no tuviera losa, ¿okay? Si mi modelo fuera un edificio de pórticos, pero un edificio que solamente tendría por ahí una u otra plancha de circulación, siempre me olvido del nombre de esas planchas. A ver, alguno de ustedes me va a decir esas planchas que son como una cuadrícula de platinas de acero. ¿Cómo se llaman esas planchas? Siempre me olvido. ¿Losa colaborante? No, eso es una placa. No, te estoy hablando de una plancha, pero que... Creo que le llaman esos. ¿Cómo me dices? Grating. Grating, ahí está, eso es, sí, esa, grating, esa, una plancha tipo grating, eso no tiene rigidez, ¿ok? Es simplemente lo colocas para poder caminar, ¿ok? Y pasar de un lado hacia otro lado del pórtico. Está sobrepuesto generalmente, o si tiene cierto nivel de anclaje es de unión simple. Entonces, eso no se puede considerar que es una losa, y un modelo en un pórtico de ese estilo ya no puede ser reducido a lo que estamos, como lo que estoy mostrando ahorita. ¿Ok? Entonces, esto es lo que hace el ETAPS, por ejemplo, ¿no? Entonces condensa y dice, tengo por cada piso un grado de libertad. Y en cada piso, entonces, si yo sumo todas las columnas que están en paralelo, tengo un K1 para las columnas del primer nivel, tengo un K2 para las columnas del segundo nivel. ¿Okay? Como lo hubiera dicho el doctor Muto, el K para cada columna es 12i entre h al cubo, ¿no? Eso es lo que hubiera dicho el doctor Muto. ¿Okay? Entonces, bajo ese principio, a la hora que se hace el equilibrio dinámico de D'Alembert, ¿no? Se va a tener que, ante una fuerza externa, la fuerza externa se dice que es igual a un P1, P2 por una fuerza en el tiempo. ¿Okay? Entonces la fuerza en el tiempo se dice como que es una fuerza constante o particular, ¿no? En este caso, si nosotros pensamos que es un sismo, ¿okay? Yo voy a tener un P1 y un P2, y esta fuerza en el tiempo sería un valor de masa por el XG, 2 puntos, eso es lo que sería. ¿Okay? Pero ante esas fuerzas que estarían en cada nivel, la estructura pues reacciona, ¿no? Con en el primer nivel, con un K1 delta 1, pero el delta 1 es lo que se mueve el primer nivel. El primer nivel solamente se mueve delta 1. ¿Por qué? Porque está perfectamente anclado. Pero cuando yo paso al segundo nivel, ¿ok? En el segundo nivel, ¿no? Yo voy a usar el delta 2, ¿ok? Entonces, yo voy a usar la diferencia de lo que se mueve el piso de arriba menos lo que se mueve el piso de abajo. Porque eso es lo que realmente se está moviendo el piso, ¿ok? El resto es la acumulación. Entonces, como lo veo acá, ¿no? En el primer piso se mueve U1. Y el segundo piso
se mueve U2, pero esa es la deformación total. Lo que realmente se mueve el primer piso es delta 1. Y lo que realmente se mueve el segundo piso es U2 menos U1, que a eso le llamamos el teta 2. Entonces, cuando tengo la fuerza de reacción, sería K1 por delta, el K del primer piso, que sería el K1 por U1. Y eso sería que está actuando como parte de la reacción del primer piso. Pero ante la acción de la fuerza, se genera una fuerza inercial y también yo tengo una fuerza de reacción que se daría por parte del segundo piso. ¿Ok? Recuerden que al tener yo en el segundo piso una fuerza P2, yo obtengo una fuerza inercial M2U2. 2 puntos. ¿Ok? Pero lo que se mueve el entrepiso es K2 por delta 2. Pero K2 por delta 2 es como si fuese K2 U2 menos U1. ¿Ok? Y este se tiene que equilibrar con un K2 delta 2, pero que afecte a al primer nivel. Entonces, a la hora que yo voy a tener la superposición para cada uno de ellos, yo voy a lograr tener una disposición como la que ven acá. ¿Ok? Cuando estoy en el primer nivel, tengo K1 más K2, y cuando estoy en el segundo nivel, tengo K2 en la diagonal, y entre 1 y 2 tengo A menos K2. Y esta sería mi ecuación de movimiento. ¿Ok? A la hora que yo planteo, este es el equilibrio sobre la masa 2 y el otro es el equilibrio sobre la masa 1. ¿Ok? Entonces, acá el equilibrio sobre la masa 1 me produce la primera ecuación y el equilibrio sobre la masa 2 me produce la segunda ecuación. En sí, esta es la matriz de masa, esta es la matriz de rigidez y este es el vector de deformaciones. ¿Ok? Lo habitual es que uno dice, tengo un MU más KU igual a un F por la función del tiempo. ¿Ok? Yo podría decir que tengo vibración libre. Ah, ya, entonces estos valores son 0. Entonces esto de acá es igual a 0. Si esto es igual a 0, entonces yo puedo hallar mi respuesta U1, U2 como una función sinusoidal. ¿Ok? Si es que yo tuviese, ¿no?, una vibración libre. ¿Ok? Y si esto fuese sinusoidal, entonces yo hallo mi primera derivada, mi segunda derivada, ¿ok? Y a la hora que yo reemplace, voy a encontrar que K por X menos W al cuadrado M por X es igual a 0. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se conoce vulgarmente como el problema de Eigen, ¿no? El problema de Eigen plantea que K menos W al cuadrado M por X es igual a 0, entonces esta parte de acá es la que tiene que ser igual a 0, porque si es que fuera igual a 0 no hay respuesta. Entonces, eso da lugar a que la solución de esta ecuación me va a dar una frecuencia circular para el primer modo y una frecuencia circular para el segundo modo. Entonces, la solución de este sistema me plantea los periodos fundamentales y los vectores propios que tengo para cada uno de estos modos. ¿Ok? Entonces, esto es lo que tenemos acá. ¿Ok? Tengo una solución para cada uno de los 2 grados de libertad, ¿ok? Para 1 y para 2, ¿ok? Y esos grados de libertad
me dan la forma de modo, cómo es que se mueve, cómo es que se desplaza cada uno de los entrepisos. Acá debemos siempre reconocer que si yo tengo muchos pisos, yo tendré muchos modos. Y es muy difícil aproximar la respuesta con un solo modo. Por eso es necesario hacer análisis tiempos-historias para tener la mejor aproximación a la realidad. Entonces, la clase anterior yo hice una normalización, dije, ¿no? Entonces, la normalización de los modos significa que cada uno de los vectores propios, que acá los he presentado como x1 y x2, ¿ok? Estos x1 y x2, yo los puedo normalizar, ¿ok? Entonces, el x1 yo lo divido entre el phi i traspuesta por m y por phi i. De esa manera lo voy a normalizar al modo, ¿ok? Entonces, el modo normalizado me va a decir que es ortogonal con los otros modos. ¿Eso qué quiere decir? Que el phi i traspuesta por m y por xi es igual a 0 cuando j es diferente de i. ¿Ok? Y cuando el valor de j es ortogonal, entonces yo voy a llegar a que la respuesta puede ser desacoplada, como dije la clase anterior, ¿ok? Y trabajar como una variable independiente, ¿ok? Entonces, eso mismo va a ocurrir, o lo puedo hacer, si yo tengo la fuerza, ya no fuese una vibración libre, sino yo tuviese una fuerza existente. Entonces, la fuerza existente también me da a dar mi matriz, y me va a dar mi matriz de amortiguamiento, ¿ok? Y me va a permitir hallar, ¿no? Cuántos valen mis valores de amortiguamiento crítico, ¿ok? Y me va a permitir hacer la superposición modal, ¿ok? Si es que yo saco cada uno de mis modos usando esas ecuaciones, nada más, ¿ok? Después está lo que se denomina la superposición modal y espectral. Entonces, ¿qué es lo que se plantea en esos casos? Que dentro de la función del tiempo, yo solamente halle el valor máximo. ¿Ok? Entonces, solo me interesa el valor máximo. Si fuera así, ¿no? Entonces, el trabajarse con el valor máximo, lo que hay que hacer es lo que se muestra acá, que es el desacoplamiento o descomposición modal que yo tenga. En este caso es sin amortiguamiento. ¿Ok? Entonces yo puedo multiplicar por el X traspuesta y por la masa y por X a cada una de mis ecuaciones, ¿ok? Para lograr el resultado, digamos, más adecuado para mi solución, dependiendo de cuánto es la fuerza en el tiempo. ¿Ok? Entonces, la fuerza en el tiempo entonces puede ser aleatoria. La fuerza en el tiempo puede estar variando. Entonces, esa fuerza en el tiempo yo la puedo hacer adimensional también. ¿Ok? Entonces, yo puedo sacar mi desacople de la fuerza en el tiempo. ¿Ok? Entonces,
cuando yo tengo la excitación sísmica, entonces yo voy a tener acá el UG, ¿ok? Y yo sé que de acuerdo a la función que yo planteé, yo digo, mi función en el tiempo, por sus modos, ¿ok? Pueden ser los modos adimensionales, ¿ok? Me va a dar la respuesta sísmica de la estructura, ¿ok? Entonces, si yo derivo esto, el I', yo tendría un valor de la función en el tiempo es la función A, ¿ok? Entonces yo tendría acá un A' en el tiempo por el XY. Y la segunda derivada sería un A segunda en el tiempo por el XY. Y cuando reemplace esto dentro de la ecuación, entonces yo lo que voy a tener es una ecuación que si lo multiplico por el XY traspuesta, voy a poder desacoplar para el modo que estoy premultiplicando por la traspuesta. ¿Ok? Entonces, simplemente acá yo tengo el equilibrio dinámico, ¿ok? Tengo la ecuación, como la habíamos visto antes, ¿ok? Y en lugar de utilizar el valor de X, donde I dos puntos, y de I punto, yo hago el reemplazo en la ecuación, ¿ok? Igual que el valor de X, ¿ok? Y entonces esta ecuación yo la puedo premultiplicar por el X traspuesta, y al premultiplicar por el X traspuesta yo me voy a dar cuenta de que esto es un valor que debido a la ortogonalidad de los modos solamente va a existir la ecuación cuando yo estoy en el modo I, o sea que I y J sean los mismos. Es el único caso que va a existir, ¿ok? Entonces, cuando yo hago ese reemplazo y llego a eso, me doy cuenta que todos los otros modos se han anulado y que solamente estoy tomando en cuenta el modo XY traspuesta, que fue el que consideré ahí. ¿Okay? Entonces, cuando J es igual a I, todas las sumas se anulan, ¿okay? Me quedo solamente con el valor de ese modo. Eso quiere decir que yo estoy solucionando la ecuación para el modo I, nada más, ¿ok? Entonces, puedo lograr, ¿no? Aquí una llamada KI equivalente, FI equivalente, CI equivalente, ¿ok? Y una masa I equivalente, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que esos valores de equivalencia están saliendo cuando yo multiplique XY por M por XY, me va a dar el MI equivalente. XY traspuesta C por XY me va a dar el CI equivalente. XT por K y por XY me va a dar el KI equivalente. XT traspuesta por la masa. Acá tengo que multiplicar por la identidad, porque si no, no va a ser multiplicable. Me va a dar igual a un FI equivalente que se multiplica por la función del tiempo, que es la aceleración en el caso del sismo. Entonces, esta ecuación es la ecuación desacoplada del modo I, ¿ok? Y eso es una ecuación de un grado de libertad, ¿ok? Y la puedo solucionar como si fuese un grado de libertad. Puedo hallar su amortiguamiento crítico, ¿ok? Puedo hallar su valor de cada uno de los parámetros.
su vez yo podría retroceder, ¿ok? Es decir, una vez que yo obtenga mi modo fundamental, al reemplazar acá, ¿okay? Yo voy a tener entonces mis parámetros para ese modo, ¿ok? Y a la hora de que yo solucione por un método numérico, ¿ok? Entonces yo voy a fácilmente a poder tener una respuesta, ¿ok? Pero esa respuesta va a estar en función de un solo modo. Eso es lo que hace el pushover, por ejemplo. Solamente considera el primer modo. Pero si yo quiero considerar dos modos, ok, soluciono dos funciones y después las sumo, nada más. Y si quiero considerar todos los modos, entonces sumo todas las funciones. Eso es lo que hace el SAP, por ejemplo. El SAP usa todos los modos y después los suma y después saca la respuesta. ¿Okay? Entonces, eso es lo que se llama la superposición modal. ¿Okay? Estoy sumando todas las respuestas. ¿Okay? Entonces, hay dos formas de hacer el análisis. Resolviendo cada ecuación modal en el dominio del tiempo o frecuencias e integrando directamente, o haciendo un cambio de variables a frecuencias y usar una transformación como la del Fourier. Lo otro es hacer un análisis modal, manteniendo que cada modo va a tener su máxima respuesta. Es muy conveniente cuando se usa un espectro de respuesta para representar el movimiento en vez de un registro, ¿ok? Y entonces ese es el llamado análisis modal y espectral, ¿ok? Entonces, hay dos formas de resolverlo. Bien. Eso, entonces quería que toquemos este punto, ¿no? Para que ustedes, los que no se habían acordado muy bien o se habían quedado así en el aire cuando hice ese reemplazo de las ecuaciones de movimiento, y dije que si teníamos un sistema equivalente, ¿ok? Hay que buscar la equivalencia, entonces a eso me refería, ¿ok? Bien, entonces acá tenía, este era con una hojita, ¿no? Esta es una hojita que es la respuesta sísmica amortiguada elástica. ¿Ok? Entonces acá simplemente lo que hemos hecho es, acá es elástico, ¿sí? O sea, todo está con K por X nada más. ¿Ok? Entonces, acá en lo que está amarillo, ¿no? Lo que yo pongo como entrada, ¿no? Aquí me olvidé de poner el amarillo. Entonces yo acá pongo su masa, ¿ok? Pongo su rigidez, la hoja calcula el periodo, ¿ok? Es el periodo elástico, ¿ok? La hoja calcula el amortiguamiento, ¿ok? Bien, elástico, ¿ok? Y lucura, ¿cuánto debería ser como máximo el delta de T considerando la diferencia central? En este caso dice, como máximo deberías perdón, el intervalo mínimo debería ser 0.67. El intervalo, estoy tomando 0.01. ¿Por qué? Porque acá mis datos están cada 0.01. Entonces, yo acá tengo entonces un beta que hemos puesto de 5% como amortiguamiento. Y acá está el valor de la aceleración, que está en el registro. ¿Ok? Eso lo hemos normalizado y luego normalizado. Acá yo tengo
mi valor, XG, de aceleración. ¿Okay? Y por acá yo voy a tener mi valor de FI, de la fuerza inercial. ¿Okay? Y como esto tiene amortiguamiento, entonces ya tiene su fórmula de recurrencia que usa todos esos datos que ya estaban ahí. ¿Okay? Y evalúa la fuerza restauradora simplemente con el K por X. O sea, este es un modelo elástico. ¿Okay? Entonces acá está el modelo elástico, está la respuesta elástica, ¿okay? Y está el valor de la respuesta de la edificación. ¿Okay? Ahí también uno se puede dar cuenta de cómo sería el periodo. Si yo consideraría algo más duro o más rígido, ¿no? Voy a ponerle un 0 más o un par de ceros más. ¿Okay? Entonces la respuesta es diferente, ¿no? Y como ustedes ven acá, esto vibró diferente, ¿ok? Si yo le quito un 0 a esa rigidez, entonces esto está vibrando diferente, ¿no es cierto? Si yo le quito otro 0, tengo una vibración que ya no está completando ni siquiera un lazo. ¿Okay? De repente tendría que cambiar los parámetros para que completes el lazo. ¿Okay? Vamos a poner algo para que más o menos se vea todo. Entonces, aquí le voy a poner un 0 más. Y ahí está, voy a encontrar una respuesta donde están los 3 segundos, ¿no? Me parece que acá hay 3 segundos, sí. Los 3 segundos del sismo. Acá voy a ponerle hasta 3, entonces. Este está, como les decía a ustedes, elástico, ¿no? ¿Sí? Esto se los voy a pasar para que lo tengan ahí entre sus archivos. Entonces, este es con amortiguamiento, ¿no? Sin amortiguamiento también había otra hojita, ¿ok? Que por ahí andaba, ¿ok? Entonces, acá igual, este es elástico también, ¿no? Igual hace la normalización, todo, lo mismo que hemos visto antes, lo está haciendo acá, ¿ok? Pero es sin amortiguamiento, ¿ok? Entonces, la respuesta dinámica la pueden hacer y tratar, ¿no? Como una fórmula recurrente numérica, ¿ok? Sin embargo, esta fórmula recurrente numérica depende de cómo es que ustedes quieren enfrentar el problema, ¿no? El problema que yo tengo lo quiero enfrentar elásticamente hablando, inelásticamente hablando, lo quiero hacer con una aproximación en base al análisis espectral, ¿no? O no quiero usar los espectros, sino quiero usar la onda directa, ¿ok? Entonces, cuando yo uso la onda, ¿ok? Tengo que darme cuenta que el amortiguamiento va a ir variando en el tiempo, ¿ok? Si es que yo considero un análisis no lineal. Entonces, porque la estructura va a cambiar en su configuración, ¿ok? Va a fluir, va a pandear. Entonces,
la estructura, sea cual fuese el sistema, ¿ok? Estamos hablando de, llámese sistema porticado, llámese pórticos con arriostres o pórticos con arriostres excéntricos, cualquiera de los sistemas que hemos mostrado, ¿ok? Cualquiera de ellos tiene fusibles, ¿ok? Entonces, esos fusibles pueden fluir, pueden pandear, ¿ok? Podrían tener algún pandeo local incluso, ¿ok? Pero todo eso es posible de aproximarlo y verificarlo, ¿ok? Entonces, siempre y cuando yo tenga bien en claro que mi modelo es o bien un modelo elastoplástico, ¿okay? Que es lo más fácil, o tengo un modelo bilineal degradante, o tengo un modelo como el que hemos visto ahora en la mañana, ¿no? El de Wakabayashi, ¿no? Que es mucho más complicado, ¿no? Sumamente complicado. ¿Okay? Entonces, yo voy a mostrarles, pero ya hoy día no, un modelo que es un modelo bastante usado, que se llama el modelo de los multiresortes. Entonces, uno puede usar este modelo, que es un modelo mecánico, y va a trabajar muy bien y va a reflejar muy bien el comportamiento no lineal de los elementos. Ese modelo usa en parte el modelo bilineal cuando carga, y cuando descarga utiliza el modelo de Ramberg-Osgood. ¿Okay? Entonces, por un lado, al cargar son dos líneas y al descargar es una función. ¿Okay? Entonces, bueno, eso vamos a verlo en la próxima clase. ¿Okay? ¿Alguna preguntita para hoy día? Doctor, ¿No hay bueno, preguntas? Sí, dígame. quería preguntarle algo sobre la tarea. Sí. Cuando usted hizo el diagrama de la respuesta, había un pedacito de la curva que se ponía hacia abajo, que incluso a usted también le salía, pero según me parece no debe salir. No sé por qué sale. O sea, El cachito. sí hay un Sí, cachito. sí. Claro, ese cachito es porque si estás trabajando con una hoja Excel, te va a salir un cachito, ¿no? A menos que utilices lo que se llama el macro, ¿cómo le llaman eso? El macro con Visual Basic, ¿no? ¿Ok? Si usas un macro con Visual Basic, entonces puedes reducir el tamaño de tu exactitud, ¿no? De manera que tú buscas que el cachito sea lo menor posible, ¿no? Cuando tú pones un margen de error, ¿no? Tú en el Excel tú vas a poner, ¿es mayor o es menor? ¿Ok? Entonces, cuando es mayor que tal valor, ¿ok? Entonces, puede irse y tomar un valor, dispararse, vamos a decir así, ¿ok? En la respuesta. Pero si tú empiezas a hacer pasos más pequeños, ¿ok? Entonces, esos pasos más pequeños los vas a hacer haciendo iteraciones, un loop dentro de otro loop, por decir. Y eso va a hacer que el cachito aquel que vas a tener se reduzca, ¿no? ¿No? Porque el problema del cachito, déjenme parar mi cámara y compartir con esto. El problema de ese cachito, ¿no? Para ver, esto está funcionando, sí. ¿Okay? Si yo tuviese que estoy cargando, ¿ok? Entonces acá tengo mi fuerza y acá tengo mi desplazamiento.
Si yo estoy cargando, ¿ok? Cada vez que cargo es que estoy yendo con puntos espaciados más o menos iguales, ¿ok? Cuando yo llego al nivel de fluencia, vamos a decir que mi nivel de fluencia es este, ¿ok? Acá está mi FY, ¿ok? Entonces, mi pregunta es, ¿mi valor es mayor que FY? Imagínate que estás por acá. Sacaste tu valor de XY más 1, ¿ok? O sea, tu valor de XY está aquí. Para XY, haces XY, entonces tengo FI, que es K por X, ¿cierto? A la hora que haces el FI, te preguntas, ¿no? ¿FI es mayor que FI? ¿Ok? Entonces, tú agarras y estás acá, ya sabes que este es tu umbral, ¿no? Vamos a ponerlo con una raya. Ese es tu umbral, ese es FI, ¿no? Entonces, te estás preguntando eso, ¿no? Me estoy preguntando. ¿Es mayor que FI? Entonces ya llegó a este punto, ¿no? O sea, esta gráfica, si yo sigo esta gráfica, ¿ok? Y yo estoy en este punto, ¿ok? Y este punto está acá, ya el punto ya superó a FY, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pones como lógica? Ok, si pasa esto, entonces ahora el FI es beta veces K por XY. ¿Ok? Entonces, este beta, por ejemplo, yo le puse 0.05, o sea, el 5%. ¿Ok? Entonces, ahora yo voy a tener un beta que es otra línea, sería esta línea, ¿no es cierto? ¿Ok? Esa línea va a tener una pendiente que si este era un K, como le habíamos llamado, esta línea tiene otro K, ¿no? Que es el 5% del K. ¿Ok? Entonces, este punto, ¿ok? Ya se pasó, pero ese punto, dependiendo de dónde se pasó, porque este punto pudo haber seguido, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera seguido y mi punto hubiera estado acá? ¿Ok? Entonces, a la hora de yo cambiar, ¿no? Lo que hago es, ok, ahora esto va a valer acá. Acá es lo correcto. Pero ¿qué sucede? Te sale este cacho, pues. Voy a churar el área. Te va a salir este cacho. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, lo correcto es minimizar esto, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo minimizar eso? La única forma de minimizar es hacer esta pregunta, no con el FY, sino empezar a ver el cambio de pendiente, por ejemplo. ¿Ok? Yo tengo dos puntos, y esos dos puntos tienen una pendiente, ¿no? Yo tengo acá un XY, FI, y un XY menos 1, FI menos 1. Entonces yo puedo sacar, con esto yo puedo sacar la pendiente. Una pendiente KI. Entonces en vez de preguntarme el FI, yo puedo preguntarme, ¿el KI sigue siendo positivo? ¿Ok? Cuando sea negativo, quiere decir que está bajando, está cambiando. ¿Ok? Entonces, o si ya me pasé el FY, o sea, tendría que condicionar algo, ambos, ¿no? Tendría que ser este es positivo y que el FI sea mayor que FY. ¿Ok? Entonces, con eso yo voy a lograr eliminar el cachito, ¿no? Pero para eso ya, o bien tienes que poner más filas no, más columnas para hacer más cálculos, si es que lo haces en el Excel, ¿ok? O si estás usando un macro con
con el Quick Basic, Visual Basic, C o cualquier cosa de esas, entonces en el macro haces un loop interior y eso te va a ayudar un montón. Y va a evitar el cachito, ¿no? No sé si he respondido a tu pregunta. Gracias, doctor, pero yo decía un cachito. No, no te escuché. Sí, sale muy... O sea, muy grandes me salen ese desbordamiento, entonces con eso que usted me dice ahora voy a controlarlo. Gracias. Claro, contrólalo, puedes cambiarlo, ¿no? ¿No? Porque, ¿qué es lo que pasa? Una vez que ha pasado ese umbral, ¿no? Entonces yo ya empiezo a viajar con la curva, ¿no? Esta curva esqueleto ahora empieza a viajar conmigo, ¿no? ¿No? Perdón, con esto, ¿no? Esa curva esqueleto empieza a viajar conmigo, ¿no? Empieza a viajar acá conmigo. Cada vez que me muevo, si yo estoy para acá, cada vez que me muevo, el esqueleto va conmigo. El esqueleto va conmigo. Recuerden que este esqueleto, ¿no? Este esqueleto iba hasta acá, ¿no es cierto? Entonces todo esto está viajando conmigo. ¿Ok? Pero este esqueleto en un inicio era así, ¿no? Acá era menos FY. ¿Ok? Entonces, a la hora que empieza a viajar, empieza a viajar sobre una proyección así, ¿no? Más o menos. ¿Ok? Entonces, para conservar el modelo, ¿no? Que es bilineal, ¿no? Entonces empieza a viajar conmigo, por eso. Yo tengo que ir con eso. ¿Ok? Bien, ¿alguna otra pregunta? Ok, entonces voy a poner el link para que suban la tarea, ¿no? En la próxima clase vamos a ver no lineal y no sé si antes de eso vemos lo de capacidad. De repente creo que mejor vemos lo de capacidad antes de ver lo no lineal. ¿Ok? Para después ya entrar a todo lo que es no linealidad. ¿Ok? Bien. Entonces, por favor, ahora en la tarde depositan sus trabajos y sus hojas, ¿no? En el link que voy a poner ahí en el aula virtual. ¿Ok? Si no hay ninguna pregunta, entonces lo dejamos ahí por hoy día. ¿Ok? Sí, doctor, hasta luego. Ok. Lo dejo ahí entonces. Hasta luego, cuídense y no salgan. Luego. Muy buenos días. Adiós. Hasta luego, doctor. Hasta luego.